Hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a mi canal. Y bueno, en esta directa quiero hablar un poquito acerca de nuestra sombra. O bueno, quiero hablar acerca de lo que yo he aprendido a medida que he ido trabajando con mi sombra. Y una de las razones del por qué he decidido hacerlo se debe a que, pues bueno, por un lado, astrológicamente, la fórmula que nos indica en qué área la conciencia colectiva necesita trabajar y corregir, pues viene marcando la casa de Libra o el signo de Libra, que tiene que ver con nuestras relaciones. Entonces, en este momento, pues todos necesitamos limpiar y trabajar, ¿verdad? Y reconciliar los desbalances que traemos dentro de nuestras relaciones. En el último ciclo, pues el enfoque era de trabajar en nosotros mismos. Todo lo que tenía que ver con nuestros traumas, con nuestras heridas más profundas, cómo limpiarlas y cómo superarlas. Pero en este ciclo, que cada ciclo se toman 2 años, pues la idea es de trabajarlo ahora a un nivel colectivo, ¿verdad? Con otras personas. Y claro, para aquellas personas que no estaban conscientes que tenían que hacer ese trabajo con anterioridad, pues ahora se le está mezclando una cosa con la otra. Si tú no tenías ni la menor idea que 2 años atrás estabas supuesto a trabajar contigo mismo, e ir limpiando, ¿verdad? Todas aquellas cosas que uno a veces trae en el inconsciente, que nos hacen sentir mal, ¿verdad? Todo es, tú sabes, soltar todas esas emociones, pues ahora lo estás haciendo y lo estás haciendo con la ayuda de otra persona. Y claro, debido a que nuestro propósito es de saber cómo superar esas limitaciones, pues ahora más que nunca vamos a notar los patrones de conductas que nosotros traemos que nos tienen prisioneros. Y también vamos a notar cómo es que lo hemos heredado, ¿verdad? Porque un aspecto que nosotros tenemos que trabajar dentro de esta evolución de conciencia que está ocurriendo a todos los niveles en nuestra realidad requiere que tú integres todo tipo de informaciones que te puedan ayudar a ti a cómo reconciliar toda esa información y determinar por ti mismo qué es lo que tú crees que te va a trabajar para el bien tuyo y qué es lo que tú crees que no. A la capacidad que tú vas a hacer ese trabajo lo determinas tú, teniendo en cuenta que tú solamente no eres un ser físico, sino también que eres un ser hecho de energías. Porque estos despertares que estamos teniendo, todos los seres humanos tenemos acceso a él. En el momento en que lo vamos a hacer, pues bueno, ahí es donde hay una variedad. Yo determino cuándo lo quiero hacer, la otra persona cuándo, pero para poder lograr alcanzar la transformación, todos tenemos que pasar por esos procesos de integración. Y van a haber muchas personas que lo van a hacer dentro de una crisis colectiva, como fue con el cover. Otros lo van a hacer a un nivel individual, ¿verdad? Aquí es donde cada persona lo va a hacer dependiendo a cómo su conciencia superior va a guiar a esa persona a que lo logre. En este momento tú vas a escuchar muchas experiencias de personas que han tenido accidentes donde se han ido y se han muerto por 5 minutos, 20 minutos. Y después regresan para hablar acerca de esa experiencia. Pero bueno, en ese momento el yo superior de esa persona, manteniendo en cuenta las circunstancias de la personalidad y la mente de esa persona, lo empujó a pasar por un proceso que en el mundo físico puede ser bien traumatizante, pero es lo que ayuda a que esa persona cambie su punto de vista y se dé cuenta de cosas que no ha querido aceptar. Y es de reconocer que tú eres
mucho más de lo que tú crees que eres y que no eres solamente un ser material. Entonces, en mi trayectoria, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar con mi oscuridad, ya yo había tenido una serie de experiencias donde yo había sentido mi luz. Y recuerden que cuando tú sientes una experiencia, no quiere decir que el nivel de entendimiento que tú a veces necesitas lograr entender esa experiencia lo tengas en ese momento. So, cuando yo tuve mis experiencias de sentir ese nivel de unificación que yo pude lograr tener en mi despertar de mi Kundalini, ¿no? Y yo no sé, a lo mejor tú no sepas lo que eso significa, pero Kundalini es una energía que tú tienes en la base de tu espina dorsal que se despierta bajo ciertas circunstancias y sube por todos los centros de energías tuyos y los alinea. Y esa energía sale por la cabeza y te crea un estado alterado de conciencia en que tú sientes que no eres solamente un ser físico, sientes que eres toda energía y te sientes unido a una red que de pronto, una red que tú no veías, que tú no sabías que existía y de pronto tú ves que, oh my God, soy uno con el todo y el todo está en mí. Y bueno, cuando tú escuchas personas hablar de estas experiencias, te das cuenta que ese viene siendo el denominador común, que todo el mundo dice, me sentí unido a uno y todo estaba en mí. Son experiencias que son difíciles de describir, ¿no? Pero hay una cualidad en esa experiencia de unificación que normalmente nosotros no sentimos físicamente. Pero está ahí a propósito. Porque si tú en el mundo físico te vienes sintiendo parte del todo, entonces tú no tienes una experiencia individual. Pero irónicamente, ¿verdad? Venimos al mundo físico a sentir nuestra individualidad y siempre estamos tratando de copiar a otras personas. Ahí entran todas las ironías que nosotros a veces tenemos, pero, ¿verdad? Vienen siendo parte de nuestra esencia. Y en mi caso, yo tuve la oportunidad de experimentar este concepto que en el hinduismo, en la India, le dicen samadhi, un estado de embriagamiento, estar embriagada, ¿verdad? De sentir esa conexión donde perdí la conciencia y me caí al piso y estaba borracha de energía. ¿Sabes lo que es estar borracho de energía? Es mejor que estar borracho, sentirte borracha de energía es mejor que estar borracho de alcohol. Porque lo mejor del caso es que no vas a tener una cruda el día siguiente. Y claro, es un estado de conciencia donde todas tus células vibran a un nivel de unificación que el plano físico, tu cuerpo a un nivel físico, la única forma que lo puede hacer es perdiendo conciencia. Y yo tuve la bendición de sentirlo más de una vez. Pero ahí no se acabó mi historia. Hay muchas personas que creen que, bueno, una vez que yo tengo este despertar y tengo esta iluminación de conciencia y empiezo a entender que yo soy un ser espiritual, pues bueno, ya mis problemas se acabaron. En mi caso no ha sido así. En mi caso ha sido que, bueno, una vez que yo logré, ¿verdad?, llegar a un punto de determinar, porque cuando yo empecé a tener esa experiencia, ¿verdad? Cuando yo tuve esa experiencia de despertar, yo empecé a meditar y lo hacía a un nivel que yo estaba meditando, estaba pasando más tiempo meditando que experimentando el mundo físico. Y entonces tuve una experiencia de muerte en que me preguntaron si yo me quería ya ir, porque ya había completado lo que estaba supuesto a hacer. Y yo dije que no. Entonces, poquito a poco tuve que empezar a enfocarme más al mundo físico. Y bueno, estas son prácticas que en Tibet, porque en mi despertar, el primer sitio que yo recordé fue Tibet. Las vidas que yo tuve en Tibet. Hacen los monjes, pues ellos pueden crear estados de conciencia donde pueden dejar el cuerpo físico.
Y bueno, yo dije que no. Entonces poco a poco tuve que volver a enfocarme en el mundo físico y ahí fue donde comencé a tener que entender todas esas experiencias que había tenido alrededor de 1 año y medio, en el que no le había dado ningún tipo de cabeza. Porque el temor mío era de sentirme loca, como que, bueno, estoy loca, pero algo me decía que no. Entonces yo no me ponía a analizar las experiencias, yo simplemente las tenía. Todos los días tenía una experiencia diferente. Pero llegué a ese punto en que mi yo superior me dijo, bueno, ¿estás lista para venirte o te quieres quedar? Pero tienes que cambiar. En aquel momento yo no lo entendí. No fue hasta tiempo después que empecé ok. Y después, con toda esa habilidad de por lo menos reconocer mi luz hasta cierto momento, ¿verdad? Ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Es el momento de entrar a mi oscuridad. Y claro, para hacer ese trabajo, tú no lo puedes hacer con cualquiera. En mi caso, al nivel que yo quería entrar, ¿verdad? A mi mundo oscuro, pues me pusieron en el camino al próximo maestro espiritual. Y en este caso era una planta maestra, ayahuasca, en que tuve que pasar por un proceso de preparación, porque cuando yo empecé a investigar acerca de esta maestra, pues yo dije, aquí la cosa sí está difícil. Y claro, yo no recomiendo este proceso a cualquier persona, no es para todo el mundo. Pero bueno, en mi caso y en mi trayectoria me pasaron una serie de experiencias que me estaban dando las señales de que ese era el camino a seguir. Y qué casualidad, si crees en las casualidades, que la primera experiencia tuvo todo que ver con la energía del amor. Qué interesante. Tengo yo un despertar espiritual en el año 2009, que me pongo en todos estos estados de unificación increíble, para después reconocer con el tiempo que, bueno, o uno o la otro. Pero si me quedo en el mundo físico, pues tengo que volver al mundo de la polaridad. Y cómo entender a trabajar con esa polaridad. Y en ese proceso me di cuenta que habían ciertos patrones de conductas en mi vida que yo quería rectificar. Y empecé a hacer ese trabajo, pero no estaba satisfecha con el resultado. Entonces yo dije, no, tengo que entrar a otro nivel más profundo. Y tenía mucho que ver con mis relaciones amorosas. Entonces me ponen en el camino al próximo maestro y el maestro es una planta. Entonces empiezo a prepararme yo para trabajar con esta planta y cuando tengo la primera ceremonia, pues la planta me empieza a hablar de la energía del amor y cómo yo me quería. Y bueno, si tú desconoces el trabajo de este maestro espiritual, ¿no? Pues son de 6 a 9 horas que tú estabas a los efectos de esta energía. Imagínate 6 horas hablándome del amor, que yo decía, bueno, ¿cuál es el propósito? En aquel momento tampoco lo entendía, después de haber tenido un despertar de Kundalini. Y después, claro, son 9 ceremonias. La primera tiene que ver todo con el concepto del amor y yo le decía, bueno, ¿cómo pongo yo esto en práctica? ¿Cómo me voy a acordar? Todavía yo estaba pensando en el recordar la información y me decía, cuando tú necesites trabajar con esta información, tú la vas a poder acceder. Entonces, poquito a poco, ahí yo empecé a comprender que, yo tengo esa habilidad y esa capacidad de conectarme con la fuente de todo conocimiento cuando yo esté lista a recibir ciertas informaciones que yo necesito aplicar en el presente. Esto no quiere decir que yo tengo que saberlo todo a la misma vez, porque mi cuerpo no tiene esa habilidad ni esa capacidad de sostener tantas energías a la misma vez. Pero sí yo puedo conectarme, ¿verdad? Hay una fórmula en que me permite a mí conectarme con la fuente universal a un nivel en el que yo sobrepase el mundo que me rodea y atraer una información que yo vaya aplicando poco a poco y que esa información me vaya enseñando a cómo trabajar con mis energías, pero también a afincar esa información. Y bueno, déjenme decirles que las 8 ceremonias después tenían todo que ver con la oscuridad. Y claro, no fue una vez más enseguida que yo entendí esto, pero con el tiempo empecé a entender que para yo poder sentirme centrada y apoderada a la hora de trabajar con mis
inseguridades y mis limitaciones, que la mejor forma de hacerlo era entendiendo mi luz, mi resplandor, mi sabiduría. Y no solamente era de entenderlo mentalmente, pero era de transmitir esas energías mediante la aplicación. Poquito a poco ir demostrando cómo yo voy perfeccionando esas ideas, ¿verdad?, que yo tengo en mi cabeza. Y uno de los mecanismos mejores para poderlo hacer son tus emociones. Porque es el que te dice enseguida si la información que tú estás utilizando es te hace sentir te hace sentir unido, que te altera tu conciencia a un nivel que te hace ver más de lo que está delante de ti, te ayuda a ver la sutileza de las energías dentro del mundo físico, o cuando tengo que trabajar con la polaridad del plano físico. Ahí es donde tú empiezas a entender estos principios que rigen el plano físico, el mundo de las polaridades, que nosotros de por sí somos una buena representación de esa polaridad. El cerebro, por ejemplo, el lado derecho al izquierdo, el símbolo positivo o negativo, las cualidades, ¿verdad?, que hay de cada lado, que también la conocemos por el mundo femenino masculino. Son dos cualidades, ¿verdad?, que representan una energía que cuando entra a un plano de polaridades se divide en dos. Entonces, ¿cómo pensar, señores? Cuando tú empiezas a entender esto, ¿cómo resolver y cómo pensar de que el aspecto femenino es menos que el masculino? Que el lado masculino es más importante el femenino, cuando son dos cualidades de una energía que es toda sabiduría. Pero cuando entra esta realidad, se divide. Y primero se divide en el aspecto femenino, cualidades femeninas, cualidades masculinas. Una no es mejor que la otra. Son dos aspectos, dos cualidades diferentes que deben de trabajar en unión. Y claro, cuando sigues entendiendo los principios de esta realidad, te das cuenta que se van dividiendo en 5 elementos. Los más conocidos son 4. Y tenemos que saberlos regir por esos elementos y saberlos entender. Agua, aire, bla, bla, bla. Elementos muy diferentes, pero tienen que aprender a cooperar y a trabajar con uno, como lo está haciendo nuestro cuerpo, como lo está haciendo nuestro vehículo. Entonces yo llegué a ese punto de decir, oh my God, espérate. Soy yo, dentro de mí, puedo trabajar de diferente forma. Me puedo enfocar físicamente utilizando ciertos mecanismos, y cuando quiero crear un impacto mayor y más rápido en el mundo físico, pues tengo que saber trabajar y enfocarme en el lado espiritual. Dos cualidades que son muy diferentes y requiere que en la forma en que yo trabaje con esas cualidades tenga un nivel de conocimiento, de saber cómo trabajar con ellas. Es como cuando tú vas a cambiar la tecnología de tu teléfono. A la hora de tú actualizar los mecanismos de tu teléfono, te tienen que ayudar a decir, mira, así trabajas ahora con la nueva tecnología. De que hay oportunidades de que yo lo pueda saber de otras formas, sí. Pero para eso requiere que tú practiques y sepas trabajar con aspectos tuyos que son mucho más evolucionados. Y ese trabajo es interno. ¿Y cómo tú sabes que te está trabajando? Pues en la forma en que tu vida va cambiando y cómo es que las cosas se van evolucionando delante de ti. Porque hay muchas formas de poner en práctica, ¿verdad? De determinar si el conocimiento que yo estoy entendiendo es el que vale la pena para mí. Y con solo saber cómo tú te sientes es suficiente. Ahí tú no tienes que estar teniendo dudas a que otra persona venga y te convenza mentalmente. No. O te sientes uno y el resultado es sentirte en paz
sentir ese bienestar tan grande que uno siente cuando se siente uno centrado, ¿verdad? Cuando tú vas a un sitio de poder, normalmente no todos los sitios de poder te dan la misma reacción, pero normalmente si tú te sientes uno y te sientes en paz, ese es el sitio de poder que tú quieres volver a repetir y visitar. Pero si tú sientes que te estás sintiendo mal y estás incómodo, que sé yo, lárgate de ese sitio de poder, porque puede hacer que las energías en ese poder no te convengan, porque no todos los sitios de poder son positivos. Es como no todos los conocimientos, grandes conocimientos, nos convienen en determinado momento. Y yo siempre digo, ¿cómo yo los puedo juzgar? Por la forma en que yo me siento. Si me siento en paz conmigo mismo, yo quiero repetir ese estado. Y claro, así poco a poco es como tú vas centrando tus energías y vas creando fortaleza en tus centros de energías para después, con esa fortaleza, lidiar con tus limitaciones. Eventualmente yo logré entender que, espérate, por eso cuando yo tuve mi despertar, primero me enseñaron la energía del amor. Al nivel que lo entendí, pues fue una experiencia, más de una experiencia en el que no iban a haber dudas de la calidad que se siente, el estado que se siente de conciencia cuando tú estás dentro de esas energías. Para que así yo me dejara llevar por cualquiera fuera de mí en el futuro, eventualmente yo siempre recordara de que espérate, no, hay un estado mejor. Y después pues me llevaban a las experiencias negativas para yo objetivamente, poquito a poco, ir entendiendo cómo resolverlas. Pero déjenme decirle que me pasaron varias veces. Y una de las pruebas más grandes que yo he tenido que pasar es el proceso que tuve que tener para integrar el aspecto ancestral. Eso fue difícil. Me siento muy satisfecha de lo que he logrado, pero fue difícil. Y fue de yo tener que traer, bueno, yo no tenía que hacerlo, pero yo lo quise hacer así. Como yo traía a mi mamá y a mi papá a mi casa, un sitio que yo creé con tantos sacrificios para sentirme bien y protegida del mundo y especialmente de ellos, que siempre fueron personas que me juzgaron y no me aceptaban. Traerlos a mi propia casa para yo poner en práctica mis aprendizajes y para poder llegar a ese nivel de entendimiento, de saber que la paz y ese sitio tan especial que a veces nosotros queremos lograr obtener en el mundo físico, lo tienes que tener primero aquí adentro. Y cuando tú logras crear ese espacio para ti, no importa en qué sitio tú te encuentres, no te importa qué tipo de crisis o de tormenta tú puedas estar participando, porque tú vas a entrar a ese sitio dentro de ti y no hay nada ni nadie que te pueda sacar de ese sitio. Y yo tenía que aprender eso en carne propia. Y es un sitio que tenía mucho que ver con las experiencias embriagadas que yo tenía. Este concepto de saber que yo soy Dios, soy una fractura de Dios, y cómo demostrar esas cualidades en mi personalidad. Porque ponte a pensar cuando alguien te dice, bueno, tú eres el ejemplo, ¿verdad? Tú eres una extensión de Dios. Tú eres Dios en miniatura. Y tú dices, sí, yo lo creo. Yo lo creo. Pero ¿cómo lo aplicas? Porque normalmente cuando tú piensas, bueno, si me voy a convertir en Dios, pues lo primero que voy a hacer es asegurarme que tengo bastante dinero en el banco. Y ahí mismo es que tú demuestras que tú no tienes ni la menor idea de lo que eso significa. Porque en el mundo espiritual tú no necesitas dinero. En el día que tú vas a cerrar los ojos, antes que dejes este cuerpo físico, tú no te llevas nada de lo que tú tienes ahora y consideras esencial en tu vida. Nada. Lo único que te llevas son las experiencias. Entonces, ¿cómo tú razonas eso? De que mientras que estás aquí, lo primordial para ti es tener el dinero en el banco para llevar el estilo de vida que tú deseas llevar. Porque tú piensas que teniendo ese estilo de vida es que eventualmente te vas a liberar de todas tus limitaciones. Y claro, te han enseñado desde pequeñito
Cuando empezaste a tener uso de razón, a decir, no hagas esto, haz esto, para que te vayas amoldando a una sociedad que te ha enseñado que para ti es más importante y primordial tener dinero y posesiones materiales que que tú convertirte en un ser espiritualmente libre. Hay muchas personas que hablan de eso, pero no entienden lo que eso significa, lo que es sentirse libre espiritualmente. Y vamos en ese camino. Vamos en ese camino. Pero tenemos que entender primero los pasos a seguir dentro de los procesos que tenemos que ir integrando. Pero si lo estamos haciendo a ciegas, sin entender el propósito, claro que nos vamos a sentir frustrados y claro que nos vamos a dejar llevar por las altas y bajas de nuestras emociones, como lo estamos haciendo tantas personas. Y yo les digo la verdad, yo me considero todavía un ser humano en el que si mi cuerpo físico necesita llorar, que lo haga. Si necesita gritar, que lo haga. Si necesita frustrarse, que lo haga. ¿Pero por qué tiempo? ¿Por qué tiempo? También yo he aprendido que a la hora de la verdad, el acostumbrarme a depender de otra persona para yo sentirme mejor no es el camino ideal para mí. Por lo menos para mí no lo ha sido. Entonces, ¿cómo yo dentro de los procesos que yo tengo físicamente, donde yo me frustro porque estoy utilizando un lente que me limita, cómo yo me paro y me salgo de ese lente y utilizo aquel lente que verdaderamente me va a traer a mí la resolución? ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo me acostumbro a salirme de ese espacio? Porque son espacios que tú creas. Entonces, una vez que tú empiezas a alimentarte de tu luz, esa vocecita interna que a veces uno trae, que te dice, haz esto, y después te acusa, va cambiando. Y llega un momento en que tú la entrenas a un nivel que esa misma vocecita sabe cuándo callarse y no decir ni pío. Porque sabe que no necesita protegerte de la forma en que lo hacía con anterioridad, porque los sistemas tuyos están bajo descontrol, ¿verdad? Porque esa vocecita aprende a darte todos esos cuentos y esas pajas mentales porque todos los sistemas tuyos están en emergencia y están malgastando muchas energías. Y tú no sabes cómo salirte de ese espacio donde hay un malgaste de energía en el que tú no puedes reemplazar todas esas energías enseguida. Normalmente a veces nos ponen a dormir, pero te levantas y vuelves al estrés. Y bueno, sí, tenemos que saber entender nuestros mecanismos y saber cómo trabajar con ellos en una forma inteligentemente dentro de un proceso que requiere que tú selecciones información, especialmente aquella que sea constructiva para ti, para tus ancestros, pero también para el crecimiento de nuestra especie. Cómo ir guiando a la materia, ¿verdad? A trabajar en una forma que sea constructiva. Hay muchas personas que vienen y me dicen, mira, yo quiero trabajar en mi sombra, ya estoy lista. Pero a veces escucho la voz de la persona y las energías de las personas y veo que esas personas no están listas porque se sienten muy débil. Entonces, sí, son personas que se han pasado toda una vida yendo a terapia, hablando de los problemas y bueno, yo no juzgo esas alternativas. Pero no son las alternativas que te llevan al empoderamiento, no. Entonces yo siempre digo, primero tienes que fortalecerte tú, porque si tú vas a ir en busca de un conocimiento mayor, donde tú tienes que observar el aspecto limitado tuyo y de tu familia, tú tienes que estar preparado, porque no va a ser fácil debido a que tus energías, ¿verdad? Va a activar esa memoria. Y lo que trae esa memoria son las emociones. Y esas emociones de carencia de unificación no son fáciles.
So, tú tienes que saber dentro de ti controlar esa tormenta y de saber que van a haber momentos en que no lo vas a poder controlar, pero como tú mismo dentro de ti empiezas a apaciguar esas energías, esa voz interna, ancestral, que viene gritando, la voz del sufrimiento de otras encarnaciones donde ha habido tanto maltrato, ¿no? Porque todos, todos los seres humanos hoy en la actualidad tienen traumas. Dicen que nosotros somos una especie, padecemos de amnesia, pero también todos estamos traumatizados, y es verdad. Aquí nadie puede decir que mi trauma es peor que el tuyo, porque a lo mejor lo que me duele a mí no te duele a ti. Aquí todos tenemos un trauma. Pero ya hemos llegado a un punto en que tenemos que ser más objetivos y decir, bueno, sí, es verdad, me han traumatizado, me han maltratado, pero ahora, si yo entiendo quién soy como ser humano y como ser espiritual, ¿qué yo voy a hacer para sentirme empoderado? So, el perdón, tenemos que llegar a un momento a perdonar a esas personas y perdonarnos a nosotros mismos. Y no es de boca para afuera nada más, es de yo demostrar con mis acciones que sí, el perdonarte yo a ti es el liberarme yo de pesos emocionales y mentales. Eso no quiere decir que tú tengas que convertirte en mi mejor amigo, pero es de saber que tú me has ayudado a entender algo en mí que yo no quiero volver a repetir. Pero no para dejarme con el mal gusto en la boca. Tuve esa experiencia, participé de ella, pero ahora quiero liberarme de ella y quiero entender, me enseñaste algo muy precioso en mí, que es una nueva limitación en el que ahora la quiero aplicar en una forma objetiva y de entender que sí, que todavía voy a tener limitaciones, pero no voy a dejar que esas limitaciones o se adelanten a crear, ¿verdad? Acuerdos que me ponen a mí en desventaja, porque mi autoestima no es la mejor. Otra de las cosas que yo reconocí, que bueno, mi empoderamiento y mi fortaleza no tiene nada que ver con mi autoestima. Mi autoestima era pobre porque me hicieron creer que yo no era lo suficiente capaz de lograr nada, pero una vez que yo entiendo que yo sí soy capaz, lo único que me faltaba era el entendimiento y la fórmula, ¿verdad? De cómo aplicarla poco a poco, pues se te van yendo los complejos de inferioridad. Y claro, tenemos que ir limpiando todas esas situaciones a diferentes niveles. El hecho de que yo haya roto con una situación 5 años atrás no quiere decir que mi cuerpo y mis emociones se han liberado de ese residuo emocional y sentimental. Y hoy en la actualidad, sinceramente, me acabo de certificar en un tipo de método que yo puedo liberarme de esa memoria que me limita a mí en mi subconsciente, tanto de este pasado como de otras encarnaciones, sin tener que recordar lo que me pasó con anterioridad. Hay esa oportunidad en el que, sinceramente, este método trabaja, que es una maravilla. Yo te puedo ayudar, ¿verdad? A cómo limpiarte de esas energías sin tener que procesar esa información. Y si por alguna razón necesitas recordar algo, te pasa naturalmente, pero es porque tú necesitas recordar algo que te va a ayudar a entender la experiencia que tú quieres ahora cambiar mucho mejor. No tratando de siempre forzando, tú sabes, la mente a recordar cosas que no te sirven de nada. Entonces yo recomiendo prácticas de meditación que fortalezcan tus centros de energías, hacerla todos los días por un ratico, crear métodos en ti mismo, de sentir más autoconciencia en un momento que tú te sientes frustrado o que a lo mejor te sientes fuera de balance, cómo volverte a centrar en tu centro, ¿verdad? Y de poner ciertas alternativas, porque yo soy una persona que si tú me pides a mí una resolución
en un momento que yo no me siento bien, yo te digo que no. Y a mí no me importa quién se me pare delante, pero si yo no estoy lista, porque emocionalmente no me siento preparada para tomar esa resolución, lo siento, pero vas a tener que esperar. Y el universo te va a poner a pruebas, porque tan pronto tú dices, voy a hacer esto, prepárate, porque lo único que te queda es demostrarlo con hechos. Y si te trabaja después que lo hiciste, pues volverlo a aplicar una y otra vez. Y así es como tú vas actualizando todas esas programaciones que tú traes. Y así es como tú vas mejorando tu vida. Y saber el momento de tener paciencia y esperar, y el momento de cuando tomar una decisión se convierte también en parte de esas enseñanzas. Te van enseñando. Y déjenme decirle, no hay cosa más linda que el alimentar la paciencia, porque cuando tú tienes paciencia, cuando tú logras entender la paciencia, tú también has logrado entender el concepto de sincronía. Y ahora ya tú no estás rigiéndote por este concepto del tiempo, la ley de causa y efecto. Ahora tú te sales de esa estructura mental y trabajas a otro nivel, que no eres tú el que tienes que hacer nada, es esa fortaleza mayor que crea las condiciones para que tú pases por una experiencia específicamente para ti, para beneficiarte a ti. Son cosas muy diferentes. Pero claro, déjenme decirles que nosotros en realidad no podemos entender esto hasta que no nos sentimos listos y preparados para llegar a este nivel de entendimiento. Entonces es natural que si una persona no le interesa y tú te pones a hablarle en este idioma, ellos te dicen, estás hablando porquería. Esas personas no te saben entender. Entonces también es necesario entender que no todo el mundo está listo y preparado para escuchar estas cosas, ¿no? So, tengan paciencia y no traten de convencer a nadie, si no hace falta convencer a nadie. Lo que importa es que tú entiendas y que lo puedas aplicar y que lo perfecciones en un momento en que necesitas comprimir información, y solamente es comprimir aquella que tú puedas aplicar que te haga a ti sentirte un ser libre espiritualmente. Vean. Entonces con eso los quiero dejar, y quiero decirles que si por alguna razón tienen alguna pregunta, que me la hagan. Y que bueno, mi idea es de poder contestarle la pregunta mediante un video, ¿verdad? Para que así como te beneficias tú de la respuesta y yo me beneficio de la pregunta, pues otras personas también se puedan beneficiar. Entonces, mis queridos seres de luz, los dejo. Gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.